según el primer mandamiento del decálogo. ¿Cuál es el primer mandamiento, mis hermanos? Amarás al Señor. Pero antes de amar al Señor, el Señor dice: Shema Israel. Escucha, Israel. Ese sería el mandamiento número 0. Escucha, Israel. Ese es lo primero que el Señor le pide al pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo de Israel porque somos seguidores de Jesús, cuyas raíces están en ese pueblo de Israel. Entonces, hasta hace poco hemos estado viendo los 3 primeros mandamientos. Después de escucha, Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Después está: no utilizarás su nombre en vano, santificarás las fiestas. Esos 3 mandamientos se refieren a nuestra relación con el Señor, a nuestra relación como seres humanos, como seres individuales, como matrimonios, como padres de familia, como hijos del Señor. Son los 3 mandamientos donde nosotros honramos al Señor. Pero a partir de este 4º mandamiento, y dice el catecismo, este es el primer mandamiento de la segunda tabla, dice. Los mandamientos fueron escritos en 2 tablas. En la primera tabla están esos 3 mandamientos que se refieren a nuestra relación con el Señor. Y en la segunda tabla, dice el catecismo, el primer mandamiento: honrar padre y madre. Ese es el primer mandamiento de la segunda tabla. Aquí empiezan los mandamientos, ya no de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con los que están cerca de nosotros. Así que el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de ello. En el Éxodo capítulo 20, versículo 12, encontramos lo siguiente. En el capítulo 20 se desarrollan los 10 mandamientos, y en el versículo 12 encontramos lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Estaba buscando lo que significa honrar y encontré que hay 2 acepciones. Una es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Entonces, honrar a nuestros padres es mostrar respeto y consideración hacia nuestros padres. Y una segunda acepción dice que honrar es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estimación hacia una persona. Es realizar una prueba pública, no a escondidas. Y en este caso a nuestros padres, ¿verdad? Realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia nuestros padres. Estas serían las 2 acepciones. El Papa Francisco, en una catequesis que desarrolló el año pasado sobre los 10 mandamientos, cuando habla del 4º mandamiento, hace la siguiente aseveración: honrar a Dios en las Escrituras significa reconocer la realidad, su realidad, tener en cuenta su presencia, pero sobre todo implica dar a Dios el lugar justo en la existencia. Eso es honrar a Dios. Si yo le doy su lugar en mi vida a Dios, eso es honrar a Dios. Yo quiero darle el primer lugar en mi vida a Dios. Quiero sujetarme a Él. Por eso yo le llamo Señor, porque reconozco su
soberanía sobre mi vida. Eso es honrar a Dios. Y honrar a nuestros padres será algo parecido. Será reconocer y darle un lugar en nuestra vida. Darle un lugar porque ellos fueron los que nos engendraron, los que trabajaron para darnos lo que pudieron y para formarnos y educarnos hasta donde ellos pudieron, porque ellos se desgastaron para darnos una educación y sobre todo, que es un mandamiento, es una obligación de nosotros los padres. Nuestros padres nos enseñaron el santo temor a Dios, ¿no? Entonces, este es reconocer esa admiración hacia nuestros padres. Honrar al padre y a la madre, dice el Papa Francisco, significa reconocer su importancia, pero esta importancia es a través de acciones concretas que expresan dedicación, afecto y cuidado. Yo no puedo decir que honro a mi papá o a mi mamá. Bueno, mi papá, en el caso particular mío, pues ya falleció hace más de 30 años, pero mi mamá todavía está viva, gracias a Dios. Y pues desafortunadamente por las dinámicas de esta sociedad en la que vivimos, en el trabajo, pues no la puedo ver todos los días, no la puedo como quisiera. A veces pasa más de una semana o pasa más de 15 días y no la puedo ver, pero gracias a Dios mi mamá tuvo 5 hijos y entonces ahí entre todos vamos cumpliendo con eso de honrar, de estar al tanto de ella. Hace un año estábamos preocupados porque empezando el año ella estaba sentada en la cama, se cayó y se fracturó la cadera, y una recuperación de fractura de cadera para una señora que tiene más de 80 años pues fue un proceso complicado, pero ahí está, todavía le duele la cadera, pero ya se recuperó y estuvimos pues 15 días estuvo en casa con mi esposa, la estuvimos cuidando, otro tiempo con otra hermana, y con la hermana que vive actualmente pues ha vivido su recuperación definitiva, pero ahí estamos entre los 5 compartiendo ese cuidar. No es tanto decirle como en este tiempo vamos a estar haciendo tarjetitas y frasecitas, mamá te amo, mamá te quiero, pero más que una palabra, que también son válidas, son las acciones que nosotros podamos tener hacia nuestro padre y hacia nuestra madre para demostrarle que la amamos y que la honramos, que honramos su memoria, aunque ya no esté presente. En Deuteronomio 5:16 encontramos una ampliación de este mismo mandamiento. Dice así: honra a tu padre y a tu madre como te lo he mandado, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios ha decidido darte. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Aquí agrega un elemento más del mandamiento. Y dice San Pablo en Efesios 6:13 lo siguiente. En Efesios 6:13, San Pablo afirma, 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Entonces, San Pablo nos subraya que este mandamiento, a diferencia de los 3 anteriores, este mandamiento tiene una promesa o 2 promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus años sean largos. Esa es la primera promesa. Pero ¿de qué me sirve ser
que tener una vida larga si voy a ser infeliz, ¿verdad? Pero el Señor dice, no solo vas a tener una vida larga, vas a ser feliz. ¿Y qué queremos todos nosotros que tenemos hijos? ¿Qué queremos para ellos? No queremos que tengan una vida larga y feliz. Entonces, ¿no creen ustedes que es importante que nosotros no solo vivamos este mandamiento en relación a nuestros padres, sino que también les mostremos a nuestros hijos este mandamiento para que, no para que en nuestra ancianidad nos honren, ¿verdad? Y que nos den bienestar, no necesariamente por eso, sino porque queremos que ellos tengan una larga vida y sean felices. Vale la pena. Dice el Papa en esta misma catequesis que es el mandamiento que contiene un resultado. De hecho dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días se prolonguen y seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar a los padres conduce a una larga vida feliz, dice el Papa. La palabra felicidad en el Decálogo aparece solo vinculada a la relación con los padres. Esto es lo que afirma el Papa. Entonces, pero atención, este mandamiento no nos habla de cómo deben ser los padres con los hijos. Dice cómo deben ser los hijos con los padres. No habla de los hijos. ¿Para qué? Insisto, nosotros queremos que al cumplir con este mandamiento podamos tener larga vida y ser felices. Que nuestros hijos puedan tener larga vida y ser felices. Que todo aquel ser amado por nosotros que cumpla con este mandamiento tenga esa promesa en su vida de tener larga vida y ser feliz. Puede ser que nuestra infancia o adolescencia esté llena de dolor, de amargura, por diferentes situaciones que hayamos vivido en nuestra vida. Exclusión en nuestra familia, pobreza, que nuestra familia haya sido discriminada por razones de cualquier tipo. En Guatemala pues hay muchos tipos de discriminación, ¿verdad? Desafortunadamente en nuestra sociedad. Por hacer que nuestros mismos padres hayan sido instrumento para esa amargura o ese dolor que hay en nuestro corazón. Una familia en la que existió violencia, donde tal vez el papá o la mamá o ambos se peleaban, o uno de ellos golpeaba a los hijos. Pues eso va dejando huellas en el corazón de los hijos. Puede ser que haya habido alcoholismo, puede ser que haya habido adulterio, puede ser que haya habido ¿qué otra cosa? Abandono, ¿no? El papá se fue de la casa y dejó a la mamá con todos los niños, o la mamá se fue de la casa, algo que es menos frecuente pero que sucede, y dejó al papá con los niños. Todas estas situaciones pueden causar un dolor en nuestro corazón y pueden provocar afecciones emocionales de largo plazo en los seres humanos. Pero el Señor nos ofrece una forma de restaurar esos corazones, y es si nosotros somos ese ser dolido, amargado. El Señor nos ofrece: honra a tu padre y a tu madre, no importa cómo haya sido, no importa cómo te haya tratado, honra a tu padre y a tu madre. Yo te prometo larga vida y vas a ser feliz. Entonces, un método para resarcir ese dolor es este cuarto mandamiento:
Dice el Santo Padre, el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2197, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, os decía hace un momento, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de Él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. El catecismo extiende ese deber de honrar al padre y a la madre, no solo a nuestro padre biológico, a nuestra madre biológica, sino que a aquellas personas que el Señor ha investido de autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas que se han consagrado al Señor y que tienen autoridad para orientarnos a nosotros en el buen camino. Entonces nosotros tenemos que honrar a estas personas también, no solo a nuestros padres, primero a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a todos aquellos familiares que son parte de nuestra formación, pero también a aquellos que no, pero que el Señor ha investido con autoridad para ser como padres. De hecho, nosotros a los sacerdotes les llamamos padres, y es porque de alguna forma ellos espiritualmente nos acompañan como nuestros padres nos acompañan a nosotros. ¿Cuál es el papel de nosotros, los esposos, en el aprendizaje que nuestros hijos deben de tener de este mandamiento? ¿Qué papel debemos jugar? Fíjense que en San Lucas, en el capítulo 2, los capítulos 1 y 2 de San Lucas son los capítulos que nos hablan de la infancia de Jesús. Está bien desarrollado ahí y es donde está todo, pues, lo que conocemos, a excepción de algunas aseveraciones que hace San Mateo. En San Lucas es donde más se habla de la infancia de Jesús. Pues Jesús un día se perdió, ¿verdad? Los gozosos, uno de los misterios gozosos es Jesús perdido en el templo. Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se perdió? 12 años tenía. Y a los 3 días, ya cuando iban llegando a su pueblo, se dieron cuenta la Virgen María y el patriarca San José, padres del niño Dios, que no venía en la caravana, y regresaron a buscarlo y lo encontraron en el templo. Esta historia la conocemos, pero me voy a referir a los últimos versículos del capítulo 2. Dice así: cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo regresó Jesús a Nazaret? Y vivió sujeto a ellos. ¿Qué ejemplo nos está dando el Señor acá? A todos nosotros que somos hijos. Nos está dando el ejemplo de que debemos estar sujetos a nuestros padres. El mismo Señor entonces, con su ejemplo, nos dice: tenemos que estar sujetos a nuestros padres. Esto es parte de honrar al Padre y a la Madre, estar sujetos a Él. Y queremos nosotros que nuestros hijos estén sujetos a nosotros, pues tenemos que enseñarles. Les decía, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos? Pues así como Jesús nos da ejemplo a nosotros de estar sujetos a sus padres, nosotros también tenemos que darle ese ejemplo a nuestros hijos.
debemos de estar sujetos a este mandamiento de honrar padre y madre, para que nuestros hijos se sujeten a este mandamiento también. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar sujetos nosotros a este mandamiento y queremos que nuestros hijos estén sujetos a este mandamiento? Porque queremos una larga vida y feliz para nuestros hijos. Subrayo nuevamente, esa promesa que el Señor nos ha hecho en este mandamiento, debemos de buscarla. Nosotros entonces, para dar ejemplo a nuestros hijos y que ellos vivan este mandamiento, tenemos 3 tareas. Primero, debemos honrar a nuestros padres nosotros, darles amor, respeto, gratitud y obediencia. Yo soy maestro, trabajo en un colegio y tuve que atender a un chico que se estaba descarriando ahí, hablando con su papá y su mamá. Yo le decía, porque conozco al abuelo y a la abuela de este niño, y los papás de este joven ya que estaban ahí en esa sesión, pues ya son adultos, más de 40 años. Les decía yo al chico, tus papás van a ser tus papás toda la vida. Toda la vida. ¿Has visto cómo tus abuelos todavía le dan consejos a tu papá? Porque así es. Los papás de este chico ya tienen, les decía yo, 40 años. Y sus papás, que ya son ancianos como yo, pues están dándole consejos todavía a los hijos de 40 años. Y yo ya tengo 64 años y mi mamá todavía, cuando tiene necesidad o cuando ella lo cree conveniente, pues me regaña. Yo creo que así es la situación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer, aceptar con amor que ella está haciendo algo por amor también a nosotros. Pero tenemos que respetarla, tenemos que respetar su autoridad. Entonces la primera tarea para que nuestros hijos vivan este mandamiento es enseñarles que nosotros somos obedientes con nuestros papás, que les amamos, que los respetamos y que estamos agradecidos con ellos por todo lo que nos han dado. Segunda condición, debemos honrar a todo aquel que Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Yo no puedo enseñar a mi hijo a respetar, a honrar a un sacerdote si voy a estar criticando la iglesia. Esa iglesia preciosa, esa iglesia que el Señor fundó y que tiene defectos porque está hecha por nosotros, está constituida por estas piedras vivas que somos nosotros, pero somos seres humanos con errores, con imperfecciones. Es perfecta en cuanto fue fundada por el Hijo de Dios, pero es imperfecta en cuanto está constituida por nosotros, que somos humanos pecadores. Entonces no podemos nosotros criticar y señalar cosas porque un padre o porque un sacerdote tiene mal carácter o porque a veces no está en su buen día y tuvo alguna cuestión que nos puede lastimar. Pero con mi esposa siempre comentamos, sea lo que sea que un sacerdote haga, mal visto por nosotros, él ofreció dar su vida los 365 días del año, las 24 horas, dedicárselas al Señor. Y eso lo hace diferente a mí, que a veces no le puedo dar una hora diaria al Señor.
Por mucho tiempo que yo pasé en una iglesia, por mucho tiempo que yo pasé rezando, no se compara con la decisión que un día tomó este sacerdote, esta religiosa, este religioso, de dar toda su vida al Señor. Y una tercera condición: mutuamente, esposo y esposa deben honrarse, porque hemos sido investidos, y hoy nos lo recordaba nuestro hermano alabador, hemos sido investidos como rey o reina, sacerdote y profeta. Tenemos esa triple investidura. No debemos desatender esa investidura que tiene nuestro cónyuge. Debemos honrar esa investidura en el otro, que soy yo mismo, porque nosotros dos somos uno. Entonces yo no puedo deshonrar a mi esposa con malos tratos, con falta de autoridad, sobre todo si esto lo voy a hacer delante de mis hijos, porque no la estoy honrando. Cuidado con esto. Y esto es lo que atañe a nosotros, que somos hijos y somos padres. Tenemos una doble función. Todos en la tierra somos hijos y somos padres. Bueno, tal vez no vamos a ser padres, pero todos somos hijos. Entonces tenemos la obligación de cumplir con esto. Honro a mi esposa, es decir, respeto y tengo consideración hacia ella. Es una de las preguntas que tendríamos que hacernos para ver si estamos cumpliendo con esta tercera condición. Realizo prueba pública de respeto, admiración o estima hacia ella. Lo mismo podría ser la pregunta de ella hacia él. Con nuestras acciones mostramos dedicación, afecto y cuidado por el otro. No es para que las contestemos aquí públicamente, es para que lo tengamos en cuenta y que evaluemos cómo estamos dando testimonio nosotros de este mandamiento. Lo que deje de hacer, lo que deje o lo que diga violentamente, se lo estoy mostrando a mis hijos, y así es como ellos van a vivir este mandamiento. Si no estoy honrando a mi cónyuge, les decía, nunca podemos esperar que nuestros hijos honren al Señor, porque es uno de los ejemplos que debemos dar. No solo es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, es honrar a la autoridad investida por el Señor, honrarnos nosotros mutuamente, para que ellos tengan un aprendizaje efectivo. Ayer estábamos viendo con Emita una película que a mí me causó mucha impresión. Esta película es basada en un libro, en una novela que hizo un escritor hebreo que se llama es de apellido Oz, O-Z, Amos Oz, ya falleció el año pasado. Es un escritor que escribió novelas, poesías, cuentos, y en esta película que vimos ayer está basada en un libro que él escribió que se llama Una historia de amor y oscuridad. Es una parte de su vida, es una parte de la vida de este escritor. Cuando era pequeño, cuando tenía 12 años, vivía en Israel con su papá y su mamá. Su papá y su mamá no habían nacido en Israel, sino que habían venido de países de Europa, ¿verdad? Estaban en la diáspora, estaban en el exilio, y es cuando comienzan a juntarse los judíos en Israel. Pues llegaron ahí, formaron un hogar y tenían este niño, más o menos año 1940, del 40 al 49. En el 49 fue la fundación del Estado de Israel. Entonces, él narra
una parte de su historia, de su vida ahí, ¿verdad? En este libro. Y hay dos escenas que a mí me impresionaron. Una es la mamá del niño, que es una joven, es una judía, ¿verdad? Muy hermosa. Habían vivido en Europa y tenían dinero. Llega la mamá de la señora, o sea, la abuela del niño, a la casa, y ellos viven en un apartamentito, ¿verdad? Pequeño, pobre, porque el esposo es un maestro universitario y además trabaja en una biblioteca y no tiene muchos recursos económicos. Entonces viven en ese apartamento muy pobremente y la señora dice: mira, este apartamento es muy sucio, yo no sé por qué te casaste con ese hombre, y le comienza a recriminar un montón de cosas la abuela del niño a su hija, y la hija se queda callada, no contesta absolutamente nada. Y el niño regresa de la escuela y entra y ve esa escena. Ni la abuela ni la mamá se dan cuenta de que el niño está viendo. El niño es el escritor que después va a escribir esta novela, ¿verdad? Y cuando la abuela se va, la mamá comienza a pegarse a ella misma con las dos manos, como que golpeándose. Se deja rojas las mejillas, y el niño mira eso también. Supongo yo que la hija no le dijo nada a su mamá porque sabe que hay que honrar a su padre y a su madre, no sé. Eso no lo dice la película, pero como estaba preparando este tema, a mí se me ocurrió que un hijo, aunque el papá o la mamá lo trate duro, pues eso tiene que hacer tragarse las palabras y aceptarla, aunque no esté de acuerdo con lo que la mamá le esté diciendo. Se fue la mamá y comienza ella misma a golpearse, a bofetearse. El niño lo mira y a los pocos días, las pocas semanas, en la escuela, al niño le toca vivir un episodio de violencia. Él era un niño muy apartado y se va hacia un rincón en los recreos, y ahí está él leyendo, y llegan dos compañeritos y lo comienzan a forcejear y lo golpean y le dicen: danos tu refacción, y se la quitan. El niño se queda callado, y cuando se van los niños, el niño comienza a golpearse la cara, así como había visto que hizo su mamá. Lo que los niños y los jóvenes miran en su casa los marca, así como a este niño lo marcó.